Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en esta clase vamos a iniciar recordando una de las cosas más importantes que vimos en la clase inmediatamente anterior. Y de eso se trata el trabajo, o más bien la integral de línea de de un cierto campo en una cierta trayectoria. Entonces la trayectoria es C, nuestra campo es F y lo vamos a escribir de esta manera que, como demostramos en la clase anterior, o más bien vimos en la clase anterior, esto de manera operacional se puede interpretar de múltiples maneras como sea más conveniente. Usualmente usamos alguna parametrización y a través de esa parametrización, pues finalmente logramos obtener una integral de, digamos, las que ya ustedes conocían del cálculo de una dimensión y resolverlas como hemos resuelto todas, ¿verdad? ¿Y qué es lo principal de esto? Pues lo principal de esto es que recordemos, dado una cierta trayectoria, que C es justamente una trayectoria en el espacio entre un punto A y un punto B. Este vector R, estamos hablando, es un punto en este espacio. Y la fuerza es la fuerza en ese punto, ¿no? Vamos a ver, esta es R y la fuerza es, vamos a ponerla hacia acá, como tratando de imitar un potencial atractivo. Y esta es F, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta integral de línea lo que nos está diciendo es, vamos a medir cuál es la fuerza a lo largo del desplazamiento sobre esta trayectoria y eso nos da el trabajo. Entonces, lo que quiero mostrar en esta primera parte es una consecuencia muy bonita que viene de parte de la física clásica. Es algo que quizás ustedes demostraron en algún punto, pero ahora contamos con las herramientas más adecuadas para hacer esta demostración. Pues vamos a buscar una parametrización y vamos a pensar que esto es una fuerza dada por las leyes de Newton. Entonces, la parametrización más conveniente, pues por supuesto, es el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a parametrizar R a través del tiempo. Entonces, de esta manera, nuestro dr lo podemos obtener, pues, como dr dt, o lo que es la velocidad, por, aquí, dt. ¿Sale? Que es, pues, bueno, también una típica parametrización que T no tiene que ser el tiempo, pero pues en física pues es habitual, ¿no? Entonces, nuestra integral de línea se va a convertir, esta de acá, se va a convertir en la integral entre T1 y, bueno, T0 y TF, más bien, de la fuerza, punto, la velocidad de R dt. ¿Qué es este T0 y TF? Pues entonces el vector RA es la posición inicial, o sea, este vector es R a t igual 0 y RB es R a t igual F, que sería la posición final. ¿Qué nos dice entonces las leyes de Newton? Las leyes de Newton nos dice que esta cosa de acá, la fuerza, es la masa por la aceleración, ¿no? Eso nos dicen las leyes de Newton. Entonces, vamos a escribirlas, T0 TF, aquí M por la aceleración, pero ¿cómo podemos escribir la aceleración en términos de R? Como de 2R de T punto de R de T. De T. Y aquí 2.
Entonces, esto pues proviene de específicamente las leyes de Newton. La masa vamos a suponer que es constante, entonces puede salir de la integral. Y esta cantidad de aquí es una cantidad que yo puedo escribir de otra manera. Entonces, primero, fíjense en la siguiente cantidad. 1/2 de la derivada de r de t al cuadrado. Entonces, esto es el vector velocidad al cuadrado. Tomémosle la derivada a esta cantidad. ¿Sale? Entonces, la derivada a esta cantidad con respecto al tiempo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 2 veces bajo este 2 por la misma función por la derivada interna, ¿verdad? Entonces me daría dr de t. Y recordemos que son vectores, entonces hay un producto punto aquí, ¿verdad? Esta es la derivada de dr de 2 por la derivada de la función, digamos, al cuadrado. Es esta. Y con este 2 pues se elimina el 2. Y ahora la derivada interna es la segunda derivada de r de t al cuadrado. ¿Correcto? Entonces es una identidad muy, muy fácil de demostrar que pues espero que a estas alturas para ustedes que ya han visto bastante del álgebra vectorial sea trivial. Entonces esa es esta cantidad, ¿verdad? Entonces aquí a lo que hemos llegado es que la masa partida entre 2, porque aquí viene un 2, de la integral de t0 a tf de la derivada de t de dr de t al cuadrado, ¿verdad? Esta es dt. Esta m pues viene de aquí y este partido entre 2 pues viene de acá. Y fíjense que por el teorema fundamental del cálculo, pues esto es simplemente dr de t al cuadrado evaluado en los límites, ¿no? Es que hemos obtenido pues algo que ustedes ya sabían, ¿no? La masa partido entre 2 va a ser igual a dr de t al cuadrado evaluado entre t0 y tf, ¿correcto? ¿Y qué es esto? Pues ustedes se lo saben, esto es la masa partido entre 2 por la velocidad final al cuadrado menos la masa partido entre 2 por la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, es el cambio en la energía cinética. Y esto es una de las leyes fundamentales que aprenden ustedes empezando su carrera como científicos y en particular como físicos, de que el trabajo de una fuerza cambia la energía cinética de la partícula o el objeto que esté bajo la acción de esa fuerza. Aquí lo acabamos de demostrar. Lo único que hicimos fue pues utilizar todo lo que hemos aprendido en este curso y salió de una manera muy elegante. Pero hay algo que a ustedes les debería llamar la atención y es que el resultado de esta integral, si ustedes lo observan, depende de la velocidad final y de la velocidad inicial, ¿no? Al final del día es el cambio en la energía cinética. Ups. Es decir, que prácticamente les he demostrado algo que intuitivamente ya sabían, pero que ahora se lo recalco. Depende de A y de B, más no de la trayectoria por la que haya pasado. Es decir, bien sea la partícula hubieras podido seguir la curva roja, que está ahí pintada, o esta curva blanca, o incluso algo peor, ¿no? Algo así. Y entonces, pues esta demostración que acabamos de hacer nos sugiere algo importante que es lo que vamos a abordar en esta clase, y es la independencia del camino de ciertos campos y vamos a tratar de describir las características que tienen esos campos. Esos campos en física que son independientes de la trayectoria, es decir,
que la integral de línea es independiente de la trayectoria, los llamamos campos conservativos, porque como ustedes ven, conservan la energía. Y pues son muy importantes. Entonces, es lo que vamos a dedicarnos en esta clase. Bueno, entonces vamos a dedicarnos a probar este teorema. Este es un teorema bastante importante. Aquí está escrito para 2 dimensiones, pero sean conscientes que es para n dimensiones. Si tenemos un campo que yo puedo escribir como una cantidad m de xy en la dirección y más una cantidad n de xy en la dirección j, que es continuo en una región abierta conectada, entonces la integral de línea, la integral de esta cosa, que es lo importante, es independiente del camino si y solo si la fuerza o este campo se puede escribir como el gradiente de una cierta función f. Para nosotros, cuando me refiero a nosotros es en ciencias, siempre trabajamos con funciones continuas sobre abiertos y que la región pues está conectada, ¿no? No, usualmente no prestamos demasiada atención a esto porque los campos a los que nos referimos son campos físicos, es decir, que son campos continuos, que se extienden sobre todo el espacio o en su caso van muriendo de manera decreciente, no que tienen cambios abruptos. Teniendo eso en cuenta, o sea, que las funciones son bien comportadas, los campos son bien comportados, esta parte, digamos, la podemos ignorar haciendo esa salvedad, ¿no? Que si los campos no son continuos o no tienen las derivadas continuas, y si la región tiene algunos agujeros, pues hay que tener presente que es posible que esto no valga. Pero para todas las fuerzas de la naturaleza, esto sí vale. Y eso es algo que, pues digamos nosotros como científicos, esta parte obviamos comúnmente por las razones que les platico. Pues los campos que usualmente utilizamos, o sea, los campos físicos, usualmente no tienen discontinuidades, porque pues es como un problema que la naturaleza tenga esa clase de cosas. Y bueno, en sí, entonces lo que voy a hacer es demostrar, primero, suponiendo que en efecto la integral de línea es independiente del camino. Es decir, voy a suponer que la integral desde un punto x0, y0 a un punto xy de este campo punto dr simplemente es una cantidad que voy a llamar f que va a depender únicamente de este punto. Sí me pueden decir, va a depender también de este punto, sí, pero este punto lo voy a mantener fijo por simplicidad. ¿Ok? Es un punto fijo y este lo puedo cambiar. Fíjense que lo escribo como variables, x y y. Lo voy a poder cambiar y el hecho de que esta integral no tenga nada más que, o sea, que el valor de esta integral no dependa nada más que de esos puntos extremos, x, y, refleja el hecho que estoy asumiendo que la integral es independiente del camino que elija, ¿verdad? Porque, pues básicamente, si quieren, voy a poner aquí un esquema. Entonces, este es el punto x0, y0 y este es el punto xy que voy a variar.
Lo que estoy diciendo es que al hacer esta suposición, porque estoy suponiendo que la integral es independiente del camino. Entonces, al hacer esta suposición que el valor de esta integral solo depende de x y y, pues estoy diciendo que puedo agarrar este camino, puedo agarrar este camino, puedo agarrar este camino o lo que sea, ¿no? Y va a dar lo mismo. Bueno, entonces para hacer la demostración, suponiendo que es independiente del camino, entonces me voy a agarrar el camino que ustedes están viendo acá, un camino C1 en el que voy del punto x0, y0 a un punto intermedio x1 y coordenada y. Mientras el camino C2 va a ser solo en línea completamente paralela a x, es decir, la y va a permanecer fija y eso va a ser algo importante. Entonces, esta integral la voy a poder separar en, pues, esos dos caminos, ¿no? Va a ser la integral sobre C1 de f.dr más la integral sobre C2 de f.dr, entendiendo que C1 y C2 son estos. ¿Por qué? Pues es independiente del camino que yo elija. Ya de entrada supuse eso. Entonces, este va a ir de dónde a dónde. Este va a ir de x0, y0 a x1, y este de aquí, el C2, va a ir de x1y a xy, ¿verdad? Y entonces noten algo interesante. Al haber escogido este camino y sobre todo en que este C2 vaya paralelo al eje X, hace que esto de aquí sea independiente de la coordenada X, ¿verdad? Porque pues al yo integrar esto, pues va a depender de mi elección de x1, pero no de la elección de x, ¿verdad? Porque pues va a depender sí de la elección de y, eso queda claro, pero no de la de x, ¿sale? O sea, esta integral de aquí no depende de x, mientras esta de aquí sí, ¿verdad? Porque pues es el punto final. Claro que depende de x1, pero no de x. Y fíjense, acá yo tengo dependencia con respecto a x. Y y. Esta integral sí depende de y, pero no depende de x. Mientras esta de acá, pues sí depende de x y de y. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la derivada parcial de esta función con respecto a x? Pues si yo tomo la derivada parcial de esta función con respecto a x, pues lo que va a pasar es que esto, al no depender de x, pues es una constante frente a los cambios en x, ¿verdad? Porque pues ustedes lo pueden ver aquí gráficamente. Si yo agarro este punto y me muevo más hacia la derecha, esta trayectoria no cambió. La otra sí, la C2 sí, pero la C1 no, porque justamente escogí este camino paralelo al eje X. Ese es el punto. Entonces, esta al tomar la derivada parcial, pues me da 0. Y me quedaría nada más la derivada parcial de esta parte. Es la derivada parcial con respecto a x de la integral de x1, y, x1, y, a x1, a x, y, de f.dr. ¿Sale? Y si f lo escribo como viene aquí sugerido, como m en la dirección y más n en la dirección j, entonces esta parte de aquí, pues ¿qué me darían? Pues me daría la derivada parcial con respecto a x de la integral, digamos, sobre C2 para simplificar, de m xy de x más, m no es un vector, perdón, eso es una cantidad, n xy de y, ¿verdad? Y
esta C2 es justo esta trayectoria, ¿verdad? Esta trayectoria. Y como la escogimos así, pues ¿qué pasa ahí con Y? Y ahí se mantiene constante, de tal manera entonces que en esta parte de Y es igual a 0, ¿verdad? En esa trayectoria, que la escogimos intencionalmente, obviamente. Entonces, esta parte de Y es 0, ¿verdad? Porque la Y no cambia en esta C2. Y entonces, ¿qué me daría? Pues me daría la derivada parcial con respecto a x de la integral de, ahora déjenme los escribo, x1 a y hasta xy de m de x, y de x. Y entonces, fíjense algo que pues, salta inmediatamente. Aquí y es una constante, ¿no? O sea, aquí es y, y aquí es y. Es una constante. X, pues sí, varía. X1, pues es un punto arbitrario que yo dejé ahí, ya fijo. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta función cuando yo la integre? Pues me va a dar, pues, la función que sea, pero luego la voy a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar obviamente la misma función, ¿no? Es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esta cosa de acá, inmediatamente, dado a que la y permanece fija en esa trayectoria, pues me da simplemente mxy. ¿Sale? Y es muy fácil de ver, o sea, asuman que esto pues es alguna función, pues esa función va a depender de x y pues va a ser evaluada en x y perdón, en x, porque y se asume que es constante, y menos la misma función evaluada en x1. En x1 la derivada parcial pues va a dar 0 y la derivada parcial con respecto a x va a dar la misma m evaluada en ese punto. Es simple teorema fundamental del cálculo. Y pues bueno, fíjense que nos resultó. Entonces, de m es de f de x. ¿Sale? Entonces, ok, pues ya suena a gradiente, ¿no? La demostración equivalente para y, pues se las dejo a ustedes. Aquí es obvio que vamos a tomar una trayectoria de x0, y0, una c1, que vaya a un punto y1 de coordenadas x iguales, ¿verdad? Entonces, en esta trayectoria vamos a derivar con respecto a y este caminito es independiente de y, ¿verdad? Mientras que este sí es dependiente de y. Entonces, en este caminito, pues se va a ir la derivada en la parte de C1 y luego, por el mismo argumento que usamos aquí, pues ya es de X el que no cambia y de Y nos da este. Entonces, pues ya les queda a ustedes para demostrar que df de Y es igual a n de XY. Y por lo tanto, entonces, si juntamos estas dos cosas, f es igual, recuerden que es mxy en la dirección y más nxy en la dirección j, entonces sería df de x en la dirección y más df de y en la dirección j, que es exactamente el gradiente de esa función f. ¿Sale? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que si yo supongo que la integral es independiente del camino, entonces esa función f la puedo escribir, o más bien ese valor de la integral, pues me va a corresponder con el gradiente y así voy a obtener el campo. Entonces ahora hagámoslo a la inversa. Ya no supongamos que
que la trayectoria no importa, sino que supongamos que el campo se deriva de un gradiente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a suponer que el campo se deriva del gradiente. Ya no estamos suponiendo que la trayectoria, que es independiente de la trayectoria, ¿no? El campo se deriva de un gradiente, ¿ok? Y entonces, pues vamos a tratar de realizar esta integral, ¿no? La integral de línea sobre una curva C de f punto de R, suponiendo que el campo depende de, se deriva de un gradiente, es decir, esto es lo que ya estoy suponiendo. En el ejemplo anterior, lo que demostré es que si el camino, si supongo que la trayectoria, si es independiente de la trayectoria, la integral, entonces llego a que el campo debe ser un gradiente. Ahora estoy suponiendo que el campo es un gradiente y a ver a dónde voy. Y entonces, pues esto entonces lo puedo escribir como la integral sobre la trayectoria C de el gradiente de f punto de R, ¿verdad? Que, pues bueno, ustedes, no es para nadie un secreto que pues lo que voy a hacer es una parametrización, obviamente, ¿no? Para poder, digamos, como que intentar resolver esta integral, ¿no? Entonces, pues yo voy a suponer que x es una cierta g de t, ¿sí? Y y es una cierta h de t, ¿verdad? Entonces, esto que tengo acá y donde x0, y0 corresponde al punto g de t igual 0 y g de t 0. Mientras el punto final, el xf, pues va a corresponder al tf. Entonces, xf, yf, aquí puse g y esto es h. Entonces, esto es g de tf y h de tf. ¿Sale? Esa es o sea, la parametrización es adecuada. Entonces, aquí voy a tener, si descompongo esto, pues es la integral sobre c de df de x más df de y, ¿verdad? Estoy tratando de tener mucho cuidado de no confundir esta f con esta f mayúscula, ¿no? No las confundan, ¿no? F es una función y al tomar el gradiente nos da un campo vectorial. No es lo mismo. Entonces, regresando a esto, pues bajo esta parametrización, entonces pues me queda lo siguiente, ¿no? Pues, sería la integral de t0 a tf de, bajo ''esta parametrización, entonces esto sería dx de t, o lo que es lo mismo, g', ¿no? Entonces aquí voy a tener df de x de g' de t más, a cambiar aquí por el tiempo también, o por t, pues voy a obtener de y de t, y de y de t es de h de t, o h'. Entonces aquí tengo df de y de h' de t, ¿verdad? Entonces dt es un factor común, lo puedo absorber como factor común. ¿Y qué tenemos por acá? Entonces vamos a examinar lo que tenemos en esta parte de la función. Entonces, yo les recuerdo que en algún punto vimos, ok, ¿qué pasa cuando yo tengo una función que es de x y a su vez es función de t, y de y es función de t? Y yo tomo la derivada de esta función con respecto a t, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Espero que sí. Entonces yo voy a tomar la derivada. Esta es una función que depende de x y de y, a su vez y y t, x y y dependen de t.
Entonces voy a tomar esta derivada. Entonces la regla de la cadena nos dice que esto es df de x de t más df de y de t, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Y eso son, como es solo depende de t, pues es derivada total. Y esto, pues, es g' y h' de acuerdo con nuestras parametrizaciones. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tenemos acá? Pues, qué curioso, df de t. Esto que está aquí es df de t. Y entonces, aquí tenemos la integral de t0 a tf de f de t de f de t. Y por el teorema fundamental del cálculo, pues esto es inmediato, ¿no? Esto es f, que pues depende de x, que a su vez depende de t, y de y, que a su vez depende de t, evaluado entre t0 y tf. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos da? Pues nos da simplemente el evaluado en tf, x evaluado en tf es xf, eso lo pusimos acá. Bueno, más bien regresando a las variables de la parametrización, que son g y h, para no confundir. Estas son g y h. Entonces va a ser tf, que es xf, y yf en tf. Y en t0, pues va a ser x0, y0, ¿verdad? Entonces aquí tengo f de xf, yf, menos f de x0, y0. ¿Qué obtuve? Pues obtuve que si yo supongo que el campo se deriva de un cierto gradiente, o sea, tengo una función de la cual lo obtengo a través de un gradiente, pues lo que les acabo de demostrar es que la integral sobre una curva C de f punto de r es simplemente f evaluado en xf yf menos f en x0 y0. Es decir, que es o sea, que el resultado es independiente del camino porque C nunca lo invocamos, o sea, la curva C nunca la invocamos. Y en particular, no, más bien, y es obvio que termina dependiendo solo de la posición final y del punto final y el punto inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar justo lo contrario. Si yo supongo que un campo se deriva de un gradiente, entonces, como consecuencia, la integral de línea es independiente del camino. Y antes habíamos demostrado que si yo supongo que es independiente del camino, entonces el resultado es que el campo se resulta igual al gradiente de algo. Entonces hemos demostrado el teorema con el que iniciamos, ¿verdad? Que es bastante bonito y, perdón, no es este, es este, de que básicamente, y esto es muy importante para nosotros, un campo que es independiente, cuya integral de línea es independiente del camino, se deriva de un potencial, de una función que llamamos función potencial. Y esa función potencial es muy importante, por ejemplo, para darles un ejemplo de contexto. El campo eléctrico se deriva del potencial eléctrico o del voltaje. Entonces, el voltaje es una cantidad que podemos medir. Pues, tiene mucha importancia. Ustedes lo han hecho en el laboratorio con multímetros, han medido voltajes.
Entonces, a través del gradiente obtenemos el campo eléctrico. Y no solo eso, acabamos de demostrar que las integrales de línea de esos campos son independientes de la trayectoria que sigamos, solo dependen del punto inicial y el punto final. Y ese tipo de campos los llamamos conservativos, campos que conservan la energía. Pues una consecuencia de lo que vimos es el siguiente teorema. Si m de x de y y n de x de y tienen derivadas continuas, primeras derivadas continuas, en una región simplemente conectada, entonces esta integral es independiente del camino, o sea, la integral sobre una curva, en la región D, obviamente, si solo si se cumple que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y lo podemos demostrar muy fácil porque ya demostramos que si es independiente del camino, entonces m yo lo puedo escribir, bueno, es la derivada de alguna función con respecto a x y n es también la derivada de esa función, pero con respecto a y, ¿verdad? Eso es algo que demostramos porque se derivan de un gradiente. Y entonces, al ser f una función bien comportada, como nos gusta a nosotros los científicos, pues entonces la derivada de esta con respecto a y, pues ¿qué me va a dar? La derivada de m con respecto a y es igual a la segunda derivada de f de y de x. Y la derivada de este con respecto a x, pues ¿qué me va a dar? De n de x igual a la segunda derivada de f de x de y. Y como saben, para ese tipo de funciones bien comportadas, estas derivadas cruzadas son iguales, ¿verdad? Entonces, llegamos a que dm de y es igual a dn de x para este tipo de campos. Entonces, es una manera en la que uno puede fijarse rápidamente para este tipo de integrales de línea que la integral es independiente del camino. O sea que tenemos un campo conservativo, estamos lidiando con un campo conservativo y pues de esa manera entonces pues escribir, bueno, más bien tratar de encontrar esa función f del cual se deriva, porque como vimos, pues ya simplemente evaluar esa f en 2 puntos. Es como el equivalente o la generalización del teorema fundamental del cálculo a múltiples dimensiones, simplemente. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a tomar es, digamos, tenemos un campo dado por esta expresión, 2x más y a la 3 en la dirección y más 3xy al cuadrado más 4 en la dirección j. Demuestre que la integral de línea de ese campo es independiente del camino y evalúe esta integral. Entonces, pues podríamos utilizar lo que acabamos de desarrollar, ¿no? El hecho de que si esta cosa de acá es m y esta cosa de acá es n, entonces acabamos de demostrar que dm de y es igual a de la derivada parcial de n con respecto a x. Que si eso se cumple, entonces la integral es independiente del camino. Eso es lo que acabamos de demostrar, o nos dice el teorema. Entonces, pues vamos a ver, vamos a tomar la derivada de m con respecto a y. Es una técnica nada más, ¿no? Entonces, me daría 3y al cuadrado, ¿verdad? Y la derivada de n con respecto a x me daría igual 3y al cuadrado. Entonces, 3y al cuadrado. En efecto, con esto sería suficiente para demostrar que es independiente del camino, ¿verdad? De acuerdo al teorema. Eso está muy bien. Si ahora nos piden evaluar la integral, pues no nos dan el camino. Una opción sería nosotros arbitrariamente elegir un camino e integrar, y eso sería correcto. Pero bueno, pues intentemos derivar, encontrar el potencial, ¿no? Intentémoslo al menos. Entonces, sabemos que m va a ser df de x, ¿verdad? Mientras n va a ser df de y.
¿Qué quiere decir esto? Pues la función m es esta y la función n es esta de acá. ¿Correcto? Entonces esto lo voy a quitar y voy a poner 2x más y a la 3. Y esto de acá va a ser igual a 3xy al cuadrado más 4. Entonces, fíjense cómo procedería yo. Entonces, voy a integrar esta para obtener f, ¿verdad? Entonces, la integral con respecto a x, pues va a ser muy fácil. Aquí me daría x al cuadrado, ¿verdad? Esta. Y esta, como ya es constante, me daría y a la 3 por x. Y aquí es donde debo tener cuidado, porque lo que me haría falta sería alguna función, voy a llamarla h, que depende solo de y. ¿Por qué? Porque fíjense, al hacer esta integral, si yo tomo la derivada de esta función con respecto a x, que es la operación que está acá, en efecto, fíjense que me da lo mismo, ¿no? Me da 2x más y a la 3. Como esto es una función que solo depende de y, pues me va a dar 0. Entonces, esta sería la manera correcta de hacer esa integral, porque no podemos suponer que esta función es necesariamente 0. De hecho, la vamos a necesitar en este otro lado. Entonces, ya descubrimos que es f excepto h, ¿verdad? Eso es, al hacer esta primera integral, igual, equivalentemente lo habíamos podido iniciar por esta de acá, pero iniciamos por x. Entonces, para poder descubrir h, pues derivo f con respecto a y, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esta f con respecto a y. Entonces de f de y me daría de h de y, que no sé qué es, más 3y al cuadrado x, ¿verdad? Esta derivada es 3y al cuadrado y esta es 0. Y esta me debería coincidir con esta, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 3xy al cuadrado más 4, ¿verdad? Y pues bueno, qué bien. Esta y esta se simplifican, entonces me quedaría de h de y es igual a 4. De donde h es igual a 4y más alguna constante. ¿Sale? Entonces, ¿qué obtuve? Pues obtuve f. F, pues ¿de qué sería? Sería x al cuadrado más y a la 3 por x más h, y h es 4y más una constante. ¿Debería preocuparnos esa constante? No, no debería preocuparnos, porque pues como todo esto está definido a través de solo un gradiente, pues esa constante siempre va a estar ahí, porque siempre va a dar 0. Es decir, este campo al estar derivado de un gradiente, pues ponle la constante que quieras a esa función y siempre te va a dar el mismo campo. Entonces este campo va a estar bien definido salvo esa constante. Pero no nos importa, porque ¿qué nos dice si ya demostramos que es un campo conservativo? Entonces nos dice que la integral de 0 a 1 al punto 2, 3, que es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Aquí, de f.dr, pues va a ser igual a como lo demostramos, si f es un gradiente, entonces va a ser igual a f evaluado en esos dos puntos, ¿no? Entre 0,1 y 2,3. Y claro, la constante, pues se va a ir, ¿no? Porque va a dar una constante de un lado menos la constante en el otro punto y se va. Entonces, pues la constante en realidad no nos importa. Pues ahora vamos a evaluar f en estos dos puntos. Entonces, me daría en el de arriba, me daría 2 al cuadrado, porque aquí la x es 2, más 3 a la 3 por 2. 3 a la 3 por 2, más 4 por 3, la constante la voy a ignorar,
menos la misma función, pero evaluada en este punto, en 0,1. Entonces, en 0, pues esto es 0. Aquí esto también es 0. Y 4y, que me daría nada más 4. Entonces, pues esto lo tengo que meter a la calculadora para poder evaluarlo y saber cuál es el resultado. Entonces, digamos, metiéndolo a la calculadora, a mí me da 66. Y ya está. Entonces, espero les haya quedado claro. Los puntos más importantes de esta clase son los siguientes. Si un campo se deriva de un gradiente, es decir, yo escribo el campo como el gradiente de algo, ese campo es conservativo y por tanto independiente del camino que elija la integral de línea. Entonces, lo que resulta es que ese potencial, pues es como el teorema fundamental del cálculo. Para hacer la integral de línea, pues nada más me agarro el potencial en los dos puntos. Y ya. Así resuelvo la integral. Si ya sé que la integral de línea es independiente del camino, entonces tengo que descubrir el potencial para hacerlo. Si es que el potencial no está dado. Ese es el punto, que fue lo que resolvimos en este problema, ¿no? En este problema en particular, lo que resolvimos es, dado un campo, demostramos a través de este truquillo que si esto se cumple, entonces el campo, la integral de línea es independiente del camino. Como demostramos que la integral de línea es independiente del camino, entonces para resolver la integral, que no es la única forma, porque yo bien hubiera podido agarrarme este campo y establecer una trayectoria completamente arbitraria y me va a dar lo mismo. Me tiene que dar lo mismo. Aquí decidí entonces mostrarles cómo obtener el campo, el potencial, la F minúscula, esta F minúscula, que es todo el proceso que seguimos acá. Y una vez obtenido, pues simplemente reemplazamos arriba y abajo y ya obtenemos el valor de la integral. Y esas son las partes más importantes de esta clase y muy importantes para ustedes como científicos. Pues bueno chicos, nos vemos en la siguiente.